Para aquellos de ustedes que deseen adquirir los 2 primeros libros completos de mi biografía, por favor revisten la descripción donde encontrarán los enlaces a mis libros publicados en Amazon y pueden escribir cualquier pregunta o comentario debajo de este video. Sin embargo, en medio de las pruebas de la vida cotidiana, se me concedió un vistazo a experiencias que trascendían lo ordinario, experiencias que llevaban el peso de lo paranormal. Uno de esos relatos pertenecía a mi madre, cuyo espíritu compasivo a menudo la llevaba a cuidar de una vecina anciana, una mujer postrada en su cama por una enfermedad irreversible. Todavía recuerdo la noche en que fui despertado del sueño por la voz de mi madre, suave pero urgente. Tonico, me llamó, su diminutivo para mí que resonaba con cariño. Acabo de sentir que alguien estaba reorganizando mi almohada. Hay una necesidad de ver a la señora que cuido. Regresaré pronto. Con esas palabras, iluminó la habitación y se apresuró a salir, dejando atrás el cálido resplandor de la luz. Cuando volvió, una profunda tristeza envolvía su habitual y vibrante personalidad. Me dijo, en un tono tranquilo, que la señora había fallecido en sus brazos. A medida que se acercaba la Navidad, nuestro hogar se iluminaba con pequeños regalos de la hermana de mi padre, que residía en Estados Unidos. Cada año, esperaba con ansias mis presentes: bolígrafos, lápices, blocs de notas y por supuesto, chicles Wrigley, que compartía con amigos y compañeros de clase. Mis padres recibían cortinas para las ventanas, que mi madre colgaba de inmediato, adornando nuestro hogar con un toque de festividad. Mi madre era mi compañera inquebrantable, mi confidente más cercana, y no conocía a ningún cuidador más que a ella. Siempre que ella salía a hacer mandados y mi padre estaba en el trabajo, ella siempre me llevaba con ella. Esas excursiones llenaban mi corazón de alegría, ya que me ofrecían la oportunidad de viajar en autobús y tren, descubriendo nuevos pueblos y ciudades con cada viaje. Sin embargo, en ese momento, no sabía que cada una de estas salidas tenía un propósito más profundo. Mi madre estaba decidida a conseguir pasaportes para nuestra familia, para facilitar nuestra emigración a los Estados Unidos, a la tierra donde residía la hermana de mi padre. Tales aspiraciones eran casi insuperables bajo el régimen del socialismo y el comunismo de Checoslovaquia. A medida que los rumores sobre la larga ambición de mi madre de emigrar surgían, mi familia se convirtió en objeto de burla entre aquellos que eran testigos de su incansable búsqueda. Cuando las autoridades locales finalmente denegaron la solicitud de pasaportes de mis padres, mi madre se negó a abandonar su sueño. En cambio, fijó su atención en instancias superiores, apelando a las autoridades en la capital, Praga, un viaje que requería 3 horas en tren desde nuestra ciudad natal de České Belenice. A menudo la acompañaba en estos numerosos viajes, disfrutando de las aventuras que nos esperaban en las bulliciosas calles de Praga, donde los lugares, los sonidos y la emoción de viajar en tranvías o autobuses convertían cada excursión en un recuerdo apreciado. Un día angustiante, nuestro vecino de al lado, un ferviente adherente del Partido Comunista, decidió presentar una queja en el ayuntamiento de České Belenice. Afirmó que mis padres mantenían contactos con países capitalistas y que me estaban sometiendo a condiciones psicológicamente insalubres, principalmente a través de lo que describió como los efectos de lavado de cerebro de la religión. En respuesta a esta acusación, un funcionario del Estado, luciendo el uniforme de las fuerzas de seguridad del Estado, esencialmente un oficial de policía bajo el régimen socialista imperante, fue enviado a nuestro hogar. Su misión era clara: llevar a cabo un interrogatorio a nuestra familia. Las implicaciones de sus hallazgos eran graves, ya que, según los sombríos dictados del Estado, yo podría ser separado de mi familia y colocado en una institución administrada por el gobierno, mientras que mis padres probablemente enfrentarían las consecuencias más graves, incluida la prisión. Curiosamente, el oficial de seguridad del Estado que llegó a nuestra casa comenzó a mostrar una inesperada simpatía por nuestra situación. En un sorprendente giro de los acontecimientos, finalmente emitió un pasaporte para mi familia, pero solo bajo la condición de que mis padres renunciaran a su ciudadanía checoslovaca, una estipulación que, por extensión, me incluiría a mí. Solo años más tarde comprendería plenamente la doble motivación detrás de la aparente benevolencia del oficial. Por un lado, estaba sirviendo al Estado al deshacerse de nuestra familia,
Y por otro, buscaba asegurarse futuros favores, pidiéndonos que lo recordáramos con regalos una vez que llegáramos a Estados Unidos. Parecía que, en alguna forma retorcida, la corrupción podía ser racionalizada. Cuando anuncié a mis maestros y compañeros de clase que me iría a América, sus reacciones estaban cargadas de incredulidad. Les mostré el permiso oficial para emigrar y su asombro se transformó en apoyo sincero mientras me instaban a mantenernos en contacto a través de cartas. Era a principios del verano de 1967 cuando mis padres y yo nos encontrábamos a bordo de un tren con destino a París viajando desde Praga. Al cruzar la frontera hacia Alemania Occidental, una abrumadora sensación de exhilaración nos invadió. La liberación nos envolvía, un sentimiento de profunda tranquilidad en un mundo donde podíamos expresarnos libremente, desprovistos de los ojos siempre vigilantes de la policía secreta, que acechaban en cada espacio público, ávidos de escuchar conversaciones que se atrevieran a criticar al gobierno. Al llegar a París, debíamos cambiar de tren para llegar a Cherburgo, una ciudad portuaria, desde donde abordaríamos el transatlántico Queen Elizabeth II, con destino a Nueva York. Mientras esperábamos el tren de conexión, un guía nos acompañó a un restaurante cercano donde probé Coca-Cola por primera vez. Para mi sorpresa, la encontré insípida. Quizás aún no había adquirido el gusto por ella. Cuando el sol comenzó a ponerse, subimos al tren hacia Cherburgo. El cálido aire de la tarde se filtraba a través de la ventana abierta, impregnado de una brisa refrescante que anunciaba la inminente llegada del océano Atlántico. Pronto, arribaríamos al puerto y abordaríamos un gran barco. Al bajar del tren, atravesamos la terminal del puerto y ante nosotros se reveló una vista impresionante, el majestuoso barco. Para embarcar, cruzamos un estrecho puente suspendido a 4 pisos sobre las olas danzantes de abajo. Aquello fue un desafío intimidante en la tenue luz de la tarde. Al entrar, nos guiaron hacia nuestra cabina, situada en los niveles inferiores del barco. La ventana redonda estaba sellada, pues nos encontrábamos por debajo del nivel del mar. Una cascada de extrañas nuevas experiencias se avecinaba. Al día siguiente, el desayuno en uno de los restaurantes del barco me abrió los ojos a delicias culinarias sin igual. Fue aquí donde probé por primera vez té con leche, preparado al estilo británico, junto con auténticas papas fritas. Unos meses antes de este viaje, mis padres me habían regalado un libro de texto de inglés para principiantes. Ahora, a bordo de un barco británico, sentí la necesidad de poner en práctica mis nuevos conocimientos. Los resultados fueron frustrantes en su mayoría, mi pronunciación resultaba incomprensible, y viceversa, costaba comprender las respuestas de los demás. Por las noches, nos dirigíamos a uno de los 3 cines a bordo, donde, por primera vez, vimos la película de James Bond, Solo se vive 2 veces. En el segundo día de nuestro viaje, el constante vaivén del barco nos trajo una dolencia familiar, el mareo. Esto se manifestó en un ciclo incesante de náuseas y molestias que nos atormentaron durante casi 3 días, un recordatorio contundente de que incluso las aventuras tienen su precio. En el 6º día de nuestro viaje, nos acercábamos al puerto de Nueva York. Una excitación palpable recorría el barco, mientras los pasajeros se agolpaban en las cubiertas en anticipación de su primer vistazo de la Estatua de la Libertad. La icónica figura se erguía majestuosa contra el horizonte, un símbolo de libertad y nuevos comienzos que nos llenaba de asombro. Una vez que desembarcamos, un agente de viajes asignado a nuestro grupo nos llevó a un bullicioso restaurante en el corazón de la ciudad de Nueva York. Mientras caminábamos por las calles, quedamos cautivados por los imponentes rascacielos que parecían rasgar las nubes, el vibrante zumbido del tráfico continuo y el animado pulso de una ciudad que nunca duerme. Cada vista, cada sonido, era una revelación, un mundo muy diferente de la tranquila familiaridad de nuestro hogar. Desde esta ciudad extraordinaria, abordamos un tren con destino a Pittsburgh, Pensilvania, donde la hermana de mi padre y su familia nos esperaban con los brazos abiertos. La promesa de una reunión y las aventuras desconocidas que se avecinaban giraban en mi mente, entrelazándose en un tapiz de esperanza y anticipación. Al llegar a Pittsburgh, una oleada de alivio nos invadió al volver a escuchar nuestro idioma nativo. Nos abrazamos con la hermana de mi padre y su familia, cuyas cálidas bienvenidas nos envolvieron como una manta reconfortante. Desde allí, nos metimos en su coche para el corto viaje a un pequeño pueblo llamado Benwood, en Virginia Occidental.
Los primeros días los pasamos en la acogedora casa de mi tía política, donde la familiaridad de la familia brindaba consuelo en medio de la desorientadora emoción de nuestra nueva vida. Después, nos mudamos a un apartamento ubicado en la parte trasera del edificio que aparece en la fotografía a continuación, marcando el inicio de nuestro viaje en esta tierra desconocida. El apartamento estaba vacío y carecía de muebles, lo que nos llevó a buscar algunas piezas esenciales de segunda mano para hacerlo habitable. Adquirimos 2 camas, una estufa, una modesta mesa de cocina y un par de sillas. Con sus 2 dormitorios, una pequeña cocina y un baño, este alojamiento era suficiente, especialmente considerando nuestra agobiada situación financiera en ese momento. Ahora, mis padres se enfrentaban a la urgente tarea de buscar empleo mientras yo me preparaba para comenzar la escuela. El mayor desafío que enfrentaba nuestra familia era la barrera del idioma, sumada a los alimentos desconocidos que nos rodeaban. Personalmente, encontraba el pan americano poco apetitoso. Se parecía a una sustancia esponjosa, careciendo del rico sabor del grano que se encontraba en los panes de Europa. A pesar de la difícil tarea de comunicarme en inglés, mi padre logró conseguir un puesto como conserje nocturno en una planta de fabricación de ropa en la ciudad cercana de Wheeling. Ganaba un miserable salario de $1.50 por hora, pero era suficiente para nuestra supervivencia. Desafortunadamente, mi madre no tuvo suerte en su propia búsqueda de empleo. En cuanto a mí, comencé a asistir a una escuela católica local, donde me colocaron en el 6º grado, el mismo nivel que ocupaba en Checoslovaquia. La escuela, dirigida por monjas, me dejó asombrado con la simplicidad de su currículo, donde anteriormente había navegado a través de una gama más compleja de materias. Mi nuevo horario de clases ofrecía solo un puñado: inglés, ciencias, arte, matemáticas, ciencias sociales, religión, música y educación física. Aunque luchaba con el idioma inglés durante las lecciones, hallé los temas aburridamente elementales, habiendo estudiado material más avanzado en mi país natal. Sin embargo, los maestros eran excepcionalmente solidarios, animándome a buscar su ayuda siempre que encontrara dificultades. Incluso dedicaban tiempo extra para ayudarme después de clases. Una tarde me encontré en una situación vergonzosa después de escuchar un término que me desconcertó, uno que no pude localizar en ningún diccionario. Reuniendo mi valentía, me acerqué a mi maestra después de clase y le pregunté: «Hermana Elizabeth, ¿qué significa fuck?». Ella se volvió hacia mí, con una expresión seria, y respondió: «Es una palabra muy mala. Nunca la uses. ¿Dónde escuchaste tal cosa?». Aturdido por su tono serio y reacio a implicar a mis compañeros, respondí: «La escuché en la calle». A pesar de mi incesante determinación de dominar el inglés, apenas logré pasar el 5º grado. Además de esta lucha académica, comencé a sentir una abrumadora nostalgia. Extrañaba a mis amigos en Checoslovaquia, los alimentos que tanto apreciaba y los lugares históricos y majestuosas montañas que había conocido. Mi único consuelo radicaba en la presencia de mis padres, especialmente en la de mi querida madre. Para aquellos de ustedes que deseen adquirir los 2 primeros libros completos de mi biografía, por favor revisten la descripción donde encontrarán los enlaces a mis libros publicados en Amazon y pueden escribir cualquier pregunta o comentario debajo de este video.